están? Yo soy Cecilia Montero de Jesús. Bienvenidos a esto que es Noósfera TV. Este es un espacio del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica dedicado para hablar sobre ciencia, tecnología, medio ambiente, salud, entre otros muchos más que poco a poco iremos descubriendo. En esta ocasión nos acompaña el doctor Antonio Luna Díaz Peón. Él es licenciado en Ciencias de la Atmósfera con especialidad en métodos estadísticos. Tiene una maestría en estadística aplicada, así como un doctorado en matemáticas y un doctorado en desarrollo regional sustentable. Actualmente es miembro e integrante del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica, y en esta ocasión, en esta entrevista que le hicimos, tuvimos tiempo para hablar de cuál es la diferencia entre clima y tiempo. En este también tema hablamos sobre el estigma que tienen en muchas ocasiones los fenómenos climáticos, como por ejemplo el polvo del Sahara. ¿Cuál es la diferencia entre ciclones y huracanes y por qué estamos hablando de este posible escenario climático que se acerca en esta segunda mitad del 2020? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con la temporada de ciclones tropicales? Así que los invitamos a que se queden, a que se suscriban en la página del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica, a que compartan y a que se queden completamente a ver esta entrevista muy interesante que a continuación iniciará. Comenzamos. Doctor, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con Bien, nosotros. bien, muchas gracias. Pues, más bien yo agradezco esta, oportunidad de colaborar y pues platicar de lo que es la atmósfera, porque a veces solo, andamos en las nubes, pero aunque estamos aquí en la Tierra, no las logramos identificar. Así es. Me gustaría mucho que empezáramos esta emisión de Noósfera TV. Primero que nada, que nos platiques, bueno, tú a qué te dedicas, en qué área te mueves para que la gente te conozca, quien no te conozca, que me imagino que muchos ya te ubican, pero me gustaría que aquellos que no sepan de qué va tu trabajo. Pues mira, yo soy licenciado en Ciencias Atmosféricas por la Universidad Veracruzana, meteorólogo, que es en lo que realmente me especialicé. Las ciencias atmosféricas, sus ramas son grandísimas, desde lo que es la meteorología, la climatología, química de la atmósfera, física de la atmósfera, etcétera, etcétera, etcétera. Total, tenemos poco más de 20 kilómetros en el Ecuador para analizar lo que es nada más la tropopausa y que es en donde se nos dan todos estos procesos atmosféricos locales y que son los que nos dan la vida. Yo realmente me dedico a la meteorología, al pronóstico del tiempo. Ese es mi mayor fuerte en lo que es la parte de la meteorología. Desde el 1997 ya en medios de comunicación con presentación de pronósticos del tiempo. De forma profesional desde 1998 en la Comisión Nacional del Agua, y de ahí pues en todo lo que he ido desarrollando a lo largo de este tiempo. Y algo de destacar, desde el 2007 hasta la fecha, participo como meteorólogo oficial de la Universidad Autónoma del Carmen, esta universidad de allá de Campeche, y que nos ha dado bastantes frutos. Por ejemplo, el caso del 2010, que lo vamos a comentar el día de hoy, con el huracán Karl, tuvimos la oportunidad de hacer la previsión y fue la primera vez que se nos otorgó un reconocimiento por parte del gobierno del estado a la radiodifusora por la prevención que hicimos de este sistema ciclónico tropical allá en Campeche. Y también estudié lo que es el área de la estadística como posgrado. La meteorología, después de que tú haces los estudios diarios, se convierten en datos y estos datos hacen la climatología. Y la climatología pues es la historia de la meteorología, pero son datos. Entonces esos datos, si no sabes de estadística, pues realmente no lo sabes interpretar. Entonces tuve que estudiar estadística, hice la especialidad en métodos estadísticos, la maestría en estadística aplicada, después parte del doctorado en modelación estadística, es un doctorado en matemáticas, y bueno, es con lo que he estado trabajando en la parte ya de climatología. Y pues se me ocurrió estudiar un doctorado en desarrollo regional sustentable porque estábamos dejando al descubierto los problemas de la atmósfera, pero realmente no los estábamos identificando. Así es de que en la parte de los compromisos de la Agenda 2030, en donde se nos dicen los estudios de cambio climático, ahí hay un problema grave y no nos iba a llevar a un buen desarrollo sustentable. Así es de que me atreví a estudiarlo y pues por ahí sacamos algunos
trabajos bastante interesantes en cuestiones de la sustentabilidad también, Cecilia. Excelente, muy interesante todo esto que nos comentas, sobre todo porque creo que esta visión conjunta que te permite dar el clima y la parte del desarrollo regional, creo que hacen una visión más completa sobre los problemas que tenemos en el planeta. Entonces, más adelante vamos a platicar de esto, pero me gustaría primero que, fíjate que lo hemos platicado mucho tú y yo de la importancia que reviste sobre todo que mucha gente de a pie, como yo, como tú, como todos los que siempre estamos atentos a las noticias, a veces no entendemos mucho los conceptos básicos como clima y tiempo, huracanes y ciclones tropicales. Al respecto, me gustaría que vayamos adentrándonos en este tema, sobre qué nos puedes comentar tú para que la gente que todavía no le queda claro, qué podemos entender de estas diferenciaciones. Sí, esta diferencia primero, como bien lo mencionabas, entre clima y tiempo. Fíjate que hay una referencia muy bonita donde nos dicen, clima es lo que nos hace y tiempo es lo que en este momento nos está haciendo. Entonces, yo lo veo de otra forma. Clima es la historia del tiempo, viéndolo así, ¿no? El tiempo meteorológico es lo que nos está ocurriendo y lo que nos ha sucedido en unos días apenas atrás y lo que nos podría suceder, pero no más allá de un mes. Eso es lo que nosotros le llamamos la parte de tiempo o meteorología. Eh, ya más allá de este tiempo cronológico, es ya lo que llamamos nosotros climatología. Y la climatología es la que caracteriza las condiciones atmosféricas de un lugar. Entonces, por ejemplo, para hacer una diferencia más coloquial y no nos sigamos enredando, por ejemplo, el tiempo es lo que en este momento podemos estar observando. El tiempo meteorológico ahorita podría ser medio nublado, podría estar lloviendo y entonces diríamos es lluvioso, podríamos tener tormenta eléctrica y entonces diríamos es un tiempo eléctrico o tormentoso. Y eso es lo que nosotros hacemos como lo que es que nos está sucediendo. Por eso digo, es el presente. Y de ahí nos lleva hacia un futuro inmediato, que ese es el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo lo que nos dice es qué nos va a pasar en las próximas horas, en los próximos días, pero hasta pronóstico del tiempo solo se quedan en 30 días, que debo decirte, los modelos de pronóstico que tenemos a nivel mundial, la confiabilidad aceptable está ya ahora hasta 7 días, ya son buenos. Todavía estamos hablando de que hace 10 años eran hasta 5 días. Y hace 20 años hablábamos sobre no más de 3 días. Y esa era la confiabilidad. Vamos, por eso es de que también traemos arrastrando los meteorólogos aquella frase de que, pues es que el meteorólogo siempre se equivoca. No es de que nos equivoquemos, simplemente que los pronósticos a veces los interpretan mal. Y aquí viene esta otra paradoja. Un meteorólogo pronosticador te va a decir lo que te va a suceder en los próximos días con respecto al tiempo meteorológico, con respecto a la atmósfera. Pero ahí diferenciemos, no es lo mismo un meteorólogo pronosticador que un presentador de televisión, que a veces ellos mismos ponen como error pronóstico del clima. Y eso, pues, realmente como pronóstico del clima hay dos fases y ya caigo ahora en la parte de clima, dejando ya atrás la parte de meteorología. Puedes hacer un pronóstico del clima, claro, tú puedes hacer un pronóstico del clima hacia cómo nos va a suceder la precipitación, las temperaturas, por ejemplo, en el próximo año. Entonces tú das una perspectiva sobre lo que ha sucedido en el pasado y ahí te puede llevar a dar un pronóstico climático o un escenario climático, que aquí hay dos diferencias. Un pronóstico climático es el que yo diría, bueno, con base a los últimos 30, 50 o 100 años de datos, esperamos que este año sea de precipitación alta, media o baja. Por ejemplo, o que va a ser un año caluroso. Un escenario climático es aquel que yo te digo, a ver, debido a que tenemos un evento meteorológico, por ejemplo, como el fenómeno del Niño,
que tenemos un calentamiento en la parte oceánica del Atlántico que también tiene otro nombre, pero no los voy a ir mencionando todos porque si no nada más sería enredar con terminología. Que también nos está sucediendo algo en el Pacífico. Entonces, bajo estos 4 escenarios, el escenario climático para este año en cuestión de precipitación va a ser de precipitación alta, media o baja. Entonces, hay 2 aspectos de ahí. Tú puedes dar un pronóstico climático también, pero lo más recomendable es que se tomen como escenarios climáticos. Entonces, esa es la diferencia entre tiempo y clima. Tiempo es el ser y clima es lo que te caracteriza, por ejemplo. Bueno, pues ya tenemos un poquito más claro eso, que yo creo que es muy importante, sobre todo cuando vemos, como tú bien lo dijiste, en las noticias, a veces vemos en los programas matutinos que a veces ponen a una presentadora o a un presentador y a lo mejor no tienen ni siquiera idea de esta importancia que reviste el hablar de clima y tiempo, que sin duda me queda claro que es muy importante. Por otro lado, hablábamos de la diferencia de huracanes y ciclones tropicales. Entonces, ahí yo creo que también podríamos abundar un poquito más en el tema. Bien, también aquí hay una diferencia muy, muy grande. Por ejemplo, nosotros los llamamos normalmente huracanes. Y yo siempre les digo, si le llamamos huracanes, entonces para México la temporada de huracanes es poco significativa, porque es baja la probabilidad y frecuencia de que se te presente un huracán en costas mexicanas, llámese del Atlántico o del Pacífico. Huracán, ¿por qué? Porque el nombre que nosotros realmente le debemos de llamar es de ciclón tropical. Existen para el mismo meteoro varios nombres. Por ejemplo, en nuestra región les llamamos ciclones tropicales o huracanes, como se le llama también en el Caribe. Pero, por ejemplo, en otros lugares como la India, en Asia, les llaman tifones, en Australia les llaman los beriberis. Vamos, hay varios nombres que también se le dan y es el mismo sistema. No es otra cosa más que el mismo sistema. Es un sistema de baja presión en la franja tropical de nuestro planeta. La franja tropical está desde los 30 grados latitud norte hasta los 30 grados latitud sur. No voy a ahondar más en la parte científica de los huracanes porque este sería otro tema más que espero después lo podamos compartir. Pero aquí, fíjate, decirles, si nosotros les llamamos huracanes, que realmente les debemos de llamar ciclones tropicales. ¿Por qué? Porque ciclones tropicales es todo aquello de un ciclo de vida de un sistema tropical. Esto es, un ciclón tropical para que llegue a categoría de huracán debe pasar desde una baja presión, una depresión tropical, la categoría de tormenta tropical y de ahí ya podría llegar a la categoría de huracán, que por cierto en la escala Saffir-Simpson hay 5 categorías de los huracanes. Y los 3 primeros son los que se consideran huracanes dentro de los no peligrosos y los 2 últimos, la categoría 4 y 5, son los huracanes peligrosos. Esta categoría está determinada por la intensidad de los vientos más la presión atmosférica que ellas contienen. Entonces, realmente les debemos de llamar ciclones tropicales para nuestra región porque por ejemplo, recientemente tuvimos una tormenta tropical allá en la península de Yucatán y que ocasionó muchos problemas, pero que realmente se mantuvo así como categoría de tormenta tropical y a veces le bajamos la guardia a cuando nos dicen, ay, pues es una simple tormenta tropical. Yo ahorita les voy a mostrar un caso de que no tuvo que llegar a tormenta tropical. Una simple depresión tropical te puede ocasionar desastre. Entonces, aquí lo que tenemos que ver es la magnitud de cómo viene el sistema, que repito, esto ya de hablar de clasificación lo tendríamos que ver en otro tema más, porque también es bastante amplio, pero así lo debemos de ver. Un ciclón tropical es aquel que empieza desde una baja presión, si se incrementa en su intensidad de los vientos, asciende la categoría de depresión tropical. De ahí, si sigue aumentando la intensidad de los vientos, es tormenta tropical y luego huracán de la 1 a la 5, y que por cierto esos reciben número y nombre, pero esto será del otro tema. Perfecto, ya tenemos tema para el siguiente programa. Sí. Adelante,
Entonces nos decías que nos quieres compartir imágenes que yo creo que sí serán importantes para que podamos ilustrar un poquito más al respecto del tema. Sí, y hablando precisamente sobre el otro tema que me comentabas y abordar, sobre precisamente la temporada de ciclones tropicales, la 2020. Y todo esto es porque a veces nos alarman, ¿no? Recientemente la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional, nos dio a conocer que esta temporada, pues nos decían así literal que iba a ser muy activa. Y esto de muy activa es porque pues nos estaban diciendo que esta temporada de ciclones tropicales, tal como nos la anunció el Servicio Meteorológico Nacional, y así lo dieron en nota nacional, es que esta temporada 2020 íbamos a tener entre 30 y 37 ciclones tropicales, o huracanes, que lo dijeron así todavía peor, ¿no? O huracanes. Y esto la verdad es que pues a cualquiera le espantaría, porque te dicen 30 a 37, no podemos con uno y vamos a tener que esperar de 30 a 37. Pero a ver, lo que no nos están diciendo es que esto es el escenario de pronóstico que esperamos para el 2020, tanto del lado del Atlántico como del lado del Pacífico. Esto puede pasar, esto puede suceder que se dé un ciclón tropical en el lado del Atlántico que ni siquiera toque costas, pero va a contar. Entonces, no nos espantemos porque la realidad de las cosas, y ahora ya les voy a decir cómo lo esperaríamos, es que para nosotros, en el lado de Veracruz, donde nos debemos de estar muy al pendiente, es que en la cuenca del Atlántico, en todo el Atlántico, que incluye el Mar Caribe y el Golfo de México, podríamos tener hasta un total entre 15 y 19 ciclones tropicales. Pero esto es en toda la cuenca. De estas, vamos, entre 8 y 10 se quedarían ahí en categoría de tormenta tropical. Realmente no es tanto el problema. Que además, déjenme decirles que los escenarios es que en promedio se nos presentan entre 13 y 16 ciclones tropicales. Esto es en promedio. Hemos tenido años que solo hemos tenido 5 ciclones tropicales, pero también hemos tenido años de hasta 32 ciclones tropicales y que todo esto conjugado nos da que tenemos entre 13 y 16 ciclones tropicales en promedio cada temporada. Para este año, lo que esperamos es entre 15 y 19, un poquito por arriba de lo normal, pero nada más es poquito, no es mucho, no es para que nos espantemos. Y les decía, en toda la cuenca del Atlántico, que de estos 15 a 19 se esperarían entre 8 y 10 que se queden en categoría de tormenta tropical, entre 4 y 5 que se queden en categoría 1 y 2 de huracanes, y solo podría suceder que entre 3 y 4 alcancen las categorías de huracán, las peligrosas. Pero estos se pueden quedar ahí en mar abierto y que realmente no va a ocasionar ningún peligro para la población. Así es de que un poco de esto es para la tranquilidad de que no nos espanten estos 30, 37 que nos dijeron así de golpe y que nos debieron haber explicado que parte de ellos eran del Atlántico y la otra parte en el Pacífico. Es más, déjame explicarte precisamente que en la historia de los ciclones tropicales, nosotros tenemos que, pues fíjate que, por ejemplo, para lo que es el caso de Veracruz, ya hay un estudio, les presento un estudio que hicimos hace muchos años, hace 10, y que Veracruz ha tenido ahí algunas frecuencias, algunos que vienen desde el Atlántico, otros que se parecen, otros que realmente pueden o no suceder, otros que definitivamente por ahí pues nos dicen, bueno, a ver, por ejemplo estos, yo les presento aquí desde 1851 esta animación y que son los ciclones tropicales que han sucedido precisamente en la cuenca del Atlántico. Pero a ver, veamos un punto. De 1851 a 1950, que no teníamos todas estas telecomunicaciones, llámense barcos, aviones, satélites principalmente, pues los que se detectaban es los que se registraban. Por ejemplo, yo aquí ya íbamos ya en el 1900 y ahí en 1901 tuvimos una frecuencia alta de ciclones tropicales, pero esta frecuencia es porque a lo mejor por ahí andaba un barco, lo logró detectar y entonces nos decía, bueno, existió un ciclón tropical.
Y a veces nos dicen, es que más de 20 ya son muchos, nunca había sucedido. Pero no, miren, ahorita voy a presentar 1933. Vean esto, 1933 fueron 24 ciclones tropicales que sucedieron, pero que se registraron. Falta por ahí determinar algunos que lo más probable es de que no los hayan registrado porque no teníamos satélites meteorológicos que los estuvieran vigilando. Ahora, a partir de 1950, que es donde ya vamos ahorita, por ejemplo, el 53 también fue bastante activo. Y por ahí un poco de la explicación les diría yo, no es que ahora tengamos más actividad, no. Lo que pasa es de que ahora tenemos más probabilidad de vigilancia. Además también, por ejemplo, este año ya tuvimos un caso de un ciclón tropical que estaba en el lado del Pacífico y de repente brincó al Golfo de México, a la cuenca del Atlántico, y dicen, es que esto nunca había pasado. Claro que sí, ya había sucedido. De hecho, por Veracruz han pasado 4 que han nacido allá en la región del Golfo de Tehuantepec, cruzan por Veracruz, Tabasco, se meten al Golfo de México y de ahí se dirigen hacia el norte, hacia los Estados Unidos, que 2 de ellos se han metido precisamente por Luisiana, en el río Mississippi específicamente, entre Mississippi y Luisiana. Y esto, el Mississippi conecta hasta los Grandes Lagos, pero además el río Mississippi es bastante amplio y por ahí puede pasar fácilmente un ciclón tropical. Ahorita veíamos, me voy a regresar un poquito, es la 2005, que es la temporada más activa que hemos tenido y porque ya hay controversias ahí. Algunos mencionan que 28, otros que 30 y otros que 32. Yo me quedo con la máxima que son de 32 porque están bien registrados. Esto es, para este caso en el 2005, de hecho se tuvo que utilizar nombres que están fuera de la lista y que pues ni modo, nos sobrepasó lo que ya teníamos esperado. Pero de ahí lo que sucedió en el 2005 nos decían, pues para el 2006 va a estar bastante activo otra vez porque definitivamente los pronósticos, ¿y qué creen? Resulta que nos dieron pronóstico que íbamos a tener entre 18 y 20 ciclones tropicales para el 2006 y pues resulta que para el 2006 solo tuvimos 8 ciclones tropicales que son precisamente estos que aquí les muestro. Entonces, y que por cierto, para el Golfo de México no tuvimos ni uno solo. Entonces, yo creo que aquí es importante decir, tenemos temporadas, sí, tenemos temporadas activas algunas, tenemos otras que no son tan activas, pero que, bueno, yo aquí les presento hasta lo que es la temporada 2019 y que vean que tenemos datos desde 1851, bien analizados desde 1933 y ya con la parte aeroespacial desde 1951, que por cierto es cuando ya se crea la Organización Meteorológica Mundial, y hay otras cosas más que, como les decía, esto de ciclones tropicales, después lo veremos ya en otra charla más, porque este es un tema así larguísimo. Pero a ver, lo que hemos visto hasta ahorita, ciclones tropicales, yo siempre se los digo a mis alumnos, un poco en tono sarcástico para cuando a veces dicen, el pronóstico para esta temporada son de 30 a 37, Dios mío, el apocalipsis. Y yo les digo, Dios mío, gracias, ¿no? Un poco del sarcasmo, ¿por qué? Porque gracias a que tenemos ciclones tropicales, el clima de Veracruz es en su mayoría de selva, es boscoso, es húmedo, pues. Por eso es de que nos envidian, no tan solo en el país, sino a nivel mundial. Como dicen algunos, tú vete y siembra en Veracruz algo en donde sea, que de todas maneras se te va a dar. Y si siembras lo que es del lugar, pero por supuesto que se te va a dar. Porque, por ejemplo, otro de los casos más, y hablando de la historia de los ciclones tropicales, yo te diría, ¿tú te imaginarías un río, pero así un río como el de Actopan, por ejemplo, en días normales, en Perote, por ejemplo? Claro que no. Bueno, pues déjame decirte que a veces despreciamos un poco aquello de lo que son los ciclones tropicales en su categoría de depresión tropical. Digo, ¿por qué despreciamos? Porque las autoridades de protección civil, cuando les decimos, estén alertas porque hay una depresión tropical,
Ah, bueno, ya cuando sea huracán ya le ponemos atención. Fíjense, les voy a hacer les voy a compartir otra más, que esto sucedió precisamente en 1999. En 1999, producto de un frente frío que chocó con una depresión tropical, era el frente frío apenas el número 5, ya la depresión tropical era de las últimas, fue en octubre, fue un 4 o 5 de octubre, y que cuando nosotros veíamos las imágenes de satélite, eso es lo que nosotros ya veíamos. Ya nosotros ya lo podíamos ver desde arriba, qué es lo que estaba pasando ya abajo. Y tú decías, ¿qué estará pasando en estas manchitas de por acá? Pues si no se ve tanto. ¿Qué pasó en ese 1999, en ese 3 al 5 de octubre, pero ese 5 de octubre en la madrugada? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que nos estaba pasando? Que además en Jalapa nos alertamos mucho. Eso es lo que pasó. Y yo te decía, ¿te imaginas en Perote un río? Bueno, imagino primero en Las Vigas. Esto es Las Vigas. Y estamos hablando de que esto es una fotografía tomada después de que ya había pasado las avenidas importantes de lo que fue el ciclón tropical y el frente frío de aquel tiempo en 1999. Esto ya, digamos, ya había bajado el nivel del agua. ¿Qué provocó en esa región? Ah, pues fíjate, cortes carreteros. Esta que se ve ahí colgando son las vías del tren ahí por Cruz Blanca, ahí en las curvas estas yendo hacia México, y que se quedaron ahí colgando porque precisamente hubo un desgajamiento ahí del cerro. Tuvimos problemas precisamente ahí en Perote. ¿Por qué en Perote? Pues tuvimos, según lo declarado, fueron 48,000 damnificados, fueron 66 municipios inundados, y de entre ellos tuvimos muertes, 5 declarados, que realmente ahí habría que analizarlo mejor, pero fue solo por una depresión tropical, insisto. Le tomamos poca atención y dijimos, ah, bueno, pues vámonos a dormir, no va a pasar nada. Pues esto es lo que pasó, 66 municipios ahí con problemas. Esto estamos hablando del río de agua y lodo en las calles principales de Perote. Eso sí ya es en tiempo, en el momento de la inundación. ¿Cómo se vio al otro día? Pues se vio así. Estas eran de las calles principales de ahí de Perote. Se ve perfectamente bien la tierra. Se alcanzan a ver algunas huellas hacia el lado derecho de la imagen, cómo se ven algunas huellas de cómo pudo haber, qué nivel pudo alcanzar el agua que recorrió por ahí. Esto es precisamente otra parte del desgajamiento que tuvimos, y ahí cercano a las vigas. Esto es la parte de las casas que fueron dañadas ahí en las vigas, y que realmente el problema es que se les metió incluso el agua ahí en las vigas. Pero estamos hablando de las vigas, en donde tienen que sembrar papa porque casi no hay agua. Estamos hablando de Perote porque tienen que sembrar tubérculos porque casi no hay agua. Pero además estamos hablando de una zona de ahí de las vigas que hasta una barda se echó, y esto dirías, estas son imágenes de la cuenca del Papaloapan porque allá es normal, estas imágenes son normales. No, ve, te dije, te prometí un río en Perote, ahí está. Esto es una imagen. ¿Sabes cuál es el otro problema, Ceci? Que se nos olvida el pasado. Apenas acabamos de cumplir 20 años de esto sucedido, y tú ves las regiones y no tomaron esas prevenciones. Es más, va la crítica directa. La autopista está muy mal diseñada. Si volvemos a tener un meteoro como este, el desastre va a ser mucho mayor, porque ahora agrégale concreto, más lodo, más carreteras, todo eso yéndose hacia lo que es la región de Piedra de Agua y Jilotepec, y diría yo, ¿es lo que podría esperar? No, ya sucedió el año pasado, ya sucedió hace 3 años, en el 17, en el 16, en el 13 y en el 14, y esto estamos hablando de apenas unos años recientes. ¿Por qué? Porque se nos olvida el pasado, y es lo que no deberíamos de olvidar. Es más, y ahí viene el recordatorio, porque este año cumplimos 10 años precisamente de, no sé si tú te acuerdas, una cosa que se le llamó Carl. No sé si tú te acuerdas de eso. Sí, Ah, claro. bueno, pues Carl precisamente fue esto, ¿no? Fue un ciclón tropical que, si bien a bien no se le estaba dando por ahí del 9 de septiembre, no se les daba
tanta importancia, los modelos de pronóstico nos fueron sugiriendo, la Conagua, de hecho, el sistema de baja presión lo debilitaba, no le daban tanta importancia. Sin embargo, los modelos de pronóstico ya te estaban sugiriendo que algo podía pasar. Esto iba a suceder. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Bueno, lo que pasó es que fue un sistema meteorológico que evolucionó bastante rápido, pero fue más rápido todavía en el lado del Golfo de México. Por ahí de entre el 14 y el 16, fíjate, en 2 días cruza lo que es la península de Yucatán en 48 horas. El 16. El 16 de la noche ya estaba sobre lo que es la sonda de Campeche. El 17 a las 11:30 de la mañana ya lo teníamos encima de Veracruz. Y eso es precisamente lo que nos pasó. Y los pronósticos en aquellos tiempos, estamos hablando de hace 10 años, todavía estaban siendo un poco, digamos que fallidos. Teníamos un buen pronóstico hasta lo más 5 días, buen pronóstico, a lo más 5 días, pero realmente no le tomamos la importancia de vida. ¿Por qué digo no le tomamos la importancia de vida? Porque todavía unas horas antes de que el meteoro nos llegara, que es ya aquí las imágenes estas que ya estamos viendo, unas horas antes de que el meteoro nos llegara, el Centro Nacional de Huracanes, que está allá en Miami, que obviamente no le importaba tanto Veracruz, todavía decía que iba a ir para la zona norte de Veracruz. Ya lo teníamos encima de Veracruz, ya no teníamos que esperar a que llegara el ojo, ya nos estaba afectando. Lo más grave es que pasa el ciclón tropical, más o menos esta es la trayectoria por donde entró, por donde pasó. Las imágenes de satélite nos lo muestran así bastante grandote, pero después de esto, por ahí esto fue a las 11:30 de la mañana cuando impactó. Después de esto, el Centro Nacional de Huracanes nos dice, bueno, sucede que ya pasó, ya no hay problema, ya podemos hacer todo esto. Uno de los problemas que yo aquí sí identificaría es que a las 11:30 es cuando estaba sucediendo y lamentablemente la fuente oficial a las 12 del día nos estaba diciendo que nos iba a impactar en la tarde. Se equivocaron un poquito tal vez, pero pues lamentablemente ahí un poco por los pronósticos. Y después decían, pues ya, vamos a bajar la guardia. No, porque toda el agua que metió hacia la parte de montaña, tú sí sabes lo que le sucede al agua cuando cae en la montaña, ¿no? El ciclo hidrológico y que nos lo enseñaron desde la primaria. ¿Qué nos dicen? Llueve, se forma la nube, se va a la montaña precipita, el agua forma un río y el río se va hacia el mar. ¿Se les olvidó? ¿A qué tal grado se les olvidó? A las 5:30 de la tarde ya estaban la población de Veracruz y la conurbada saliendo a las calles ya sin problemas. Faltaba el golpe de agua que precisamente a las 10 de la noche de ese día inundó lo que es Puente Moreno y toda la zona esta de Medellín y que incluso en algunos puntos fueron hasta 3 metros de altura la inundación, ya sin lluvia. Entonces, eso fue apenas hace 10 años. En algún momento yo le preguntaba a una persona de la cuenca del Papaloapan, oiga, señora, una persona ya de edad avanzada, y le decía, oiga, señora, ¿a usted le tocó el ciclón tropical de 1944? Esa fue una entrevista que hice en el 2005. Y me dice, claro que sí, mi hijo, y lo recuerdo muy bien, me platicó, y después le digo, pero sigue usted viviendo aquí, ¿por qué no se sale del riesgo? Y me dice, gracias a esas lluvias, nosotros a los siguientes días tenemos que comer. Y tú te sorprendes porque lluvias así, para todo mundo o para la mayoría, las llaman catastróficas. Y cuando realmente las tendríamos que ver como benévolas. Y ahora ya nos vamos a empezar a quejar sobre la cantidad de agua que tenemos en las ciudades y que también es otro punto más para aquello del desarrollo sustentable, porque nos quejamos de que no tenemos agua, pero cuando tenemos, también nos quejamos. El chiste es de que nos quejamos de todo. Lo que no nos debemos de quejar es que este año, el 2020, vamos a estar dentro del promedio de los ciclones tropicales. No nos debemos de alarmar ahorita. Debemos de estar al pendiente de lo que los pronósticos nos digan y las autoridades de protección civil también nos estén informando para que si el caso se presentara algún ciclón tropical,
nos estemos informando. Porque ya por ahí se me está ocurriendo que la próxima plática que nos aventemos sobre ciclones tropicales, también les vamos a explicar qué hacer antes, durante y después de un ciclón tropical. Y yo ahorita aquí les adelanto el antes de una forma rápida, que es: documentense en dónde están las zonas de albergues. ¿Dónde está tu albergue más cercano? Porque ese es precisamente uno de los antes que hay que hacer y que todo ciudadano debemos de tener en cuenta. Así es de que para esta temporada 2020 no nos alarmemos, vamos bien. La temporada 2020 de precipitación, los escenarios nos están indicando que vamos a estar más menos dentro de lo normal, más que menos, vamos a estar dentro de lo normal, así es de que tampoco no nos espantemos. Y lo que recientemente nos ha sucedido en Jalapa con las lluvias, también no nos espantemos. Estamos dentro de lo normal. Junio es un mes lluvioso, ya nos pasó. Ahora se nos viene el mes de la canícula, que es precisamente julio-agosto, y que pues ese también creo que podría ser otro tema, Ceci, esto de lo de la canícula. Pero no nos espantemos sobre el agua, no nos espantemos sobre los ciclones tropicales, solo estemos muy al pendientes. Me queda claro, Toño, que hay mucho que hablar, sobre todo, por un lado, me parece muy interesante lo que tú dices, que no estigmaticemos a los fenómenos climáticos, ¿es correcto? Y eso Climáticos y meteorológicos. meteorológicos. Y esto me remite, por ejemplo, al polvo del Sahara, que ya viste que fue un ruido mediático impresionante. ¿Tú qué nos podrías comentar por ese lado? Y por el otro lado, ¿a quién o con qué o cómo recurrir para tomar mejores decisiones en cuanto a tener la mejor historia en cuanto a... Es complicado tomar decisiones cuando se trata de ciclos, que me queda claro que son ciclos 10, 15, 20 años y que no estamos tomando en cuenta. Entonces, ¿cómo la sociedad va a poder tomar esas decisiones? Bien, de lo del Sahara, fíjate que yo lo que les decía es: prepárense. Y en serio, prepárense. Es más, se los hacía yo así, en serio, prepárense, prepárense. Y para la península de Yucatán, como ya te había comentado, tengo la oportunidad de emitir los pronósticos para la península de Yucatán de forma diaria. Y entonces yo les decía: sí, 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 prepárense, prepárense. Pero a ver, no se espanten. Prepárense con una cámara fotográfica, prepárense con su celular, por favor, porque el espectáculo que vamos a ver con la llegada del polvo del Sahara, eso es lo que nos va a suceder. Nos va probablemente a sorprender de forma maravillosa. Que no nos espanten. El polvo del Sahara, como ciclo, cada año lo tenemos en nuestra región. Es un polvo muy pequeño que por corrientes atmosféricas, así como hay ríos en nuestro planeta y que nosotros los vemos ahí probablemente cerca de nuestra casa, así también hay unos ríos atmosféricos. Y estos ríos atmosféricos, en la temporada tropical, que es la de 1 de junio al 30 de noviembre, que es cuando se activa por calentamiento de temporada, la zona intertropical de convergencia, ahí se mueve y entonces da paso a que los vientos alisios, que es una corriente atmosférico, venga del lado este hacia el oeste. Vamos, de África hacia América. Vamos, del desierto del Sahara hacia nosotros. Entonces yo les decía: sí, sí, prepárense, pero con la cámara fotográfica, porque lo único que va a suceder es que vas a poder tomar fotografías muy bonitas. Esos cielos rojos que sí se pudieron ver, cuando tú pones el polvo del Sahara y de repente entre tu cámara y el sol está el polvo del Sahara, te da unos efectos luminosos preciosos. Y eso es lo único que íbamos a ver. Del polvo de Sahara no nos teníamos que preocupar absolutamente nada. Es más, agradecer, porque trae nutrientes para nuestros suelos. Nutrientes que, por cierto, caray, algo está haciendo allá en la península de Yucatán, y no me voy a meter en este tema más allá de, porque no estamos apostando por el desarrollo sustentable. Y ahí estamos dañando mucho lo de los manglares, que precisamente parte de estos nutrientes a la zona de manglares se ayudan mucho de estos minerales, de estas sales que les llegan y que los hacen todavía más fuertes. Que por cierto, los manglares son protectores de oleajes elevados por huracanes o por simples tormentas tropicales o por sistemas frontales.
oleaje, pues. Y esto no permite que el agua del mar se meta tanto hacia la parte terrestre. Si los estamos quitando, después no estemos diciendo, es que el mar está ganando terreno. No es cierto, no nos gana terreno. Le hemos ganado más terreno nosotros al mar que el mar a nosotros. Y la otra, los que sí se debían de preocupar y sí se deberían de preocupar en un futuro cuando hablemos del polvo del Sahara, son aquellos que tienen problemas de las vías respiratorias, los asmáticos principalmente. Preocuparse, nada más, estar al pendiente para que en cuanto ya llegue, un cubrebocas y ya, nada más. Este año yo les decía, pues ni se preocupen, porque si van a salir a ver el espectáculo, acuérdense que estamos en sana distancia y tienen que salir con cubrebocas. Y es de que solo salgan, tomen la foto, no se preocupen más allá de lo que es algo natural. Y que por cierto, esto año con año nos sucede, pero qué casualidad que este año lo dieron así con bombo y platillo cuando estábamos, según alcanzando el pico de la pandemia. Pero este es otro tema. Claro que sí. Pues yo creo que ha sido un espacio bastante pues interesante porque nos haces reflexionar sobre la importancia que tiene el clima, el tiempo, los fenómenos meteorológicos y sobre todo que la gente tome decisiones con base en información bien sustentada y que para empezar empecemos a diferenciar unos y otros, ¿no? Y sobre todo lo que tú decías, que a veces pareciera que es un fenómeno catastrófico y por el contrario, que viene a cumplir una función dentro del mismo planeta. Entonces, Toño, pues yo te agradezco mucho que nos hayas dedicado este tiempo y bueno, ya tenemos muchos temas más para los cuales poder hacer más espacios y sobre todo para que la gente conozca más al respecto del tema de clima, tiempo, meteorología y todo lo que viene a continuación, que yo creo que va a ser muy interesante y que creo que vamos a necesitar que tú nos apoyes ahí en ese aspecto. Fíjate, Ceci, que yo les digo a los estudiantes cuando de repente llega el momento de presentar una tesis, y esto lo hablo para todos los niveles, nivel desde licenciatura hasta el doctorado, cuando dicen, pero ¿y qué voy a hacer? Y yo les digo, mira, te presto este pedacito de atmósfera, estúdialo, y de aquí no sacas una tesis, sacas un super artículo, pero analízalo bien. Así de maravillosa es nuestra atmósfera que tan solo lo podríamos decir el caso de Jalapa. Y el caso de Jalapa es de que a veces tenemos una lluvia que en tu casa está lloviendo y aquí en mi casa estamos con el sol a todo lo que da. Así es de que definitivamente aquí hay mucho, mucho por hacer y mucho, mucho más por trabajar y mucho, mucho más por comentar, y por eso los dejé picados en varios temas para que después le vayamos entrando. Y no creas que se me olvidó esto de los ciclos, como bien lo estabas mencionando, porque están los ciclos solares. Te hablan los ciclos solares de 4 años, de 11 años, que es el ciclo magnético, el de 11 años. Están los ciclos de los 11 años, de los 100 años también. En esos están por ahí algo interesante que no está bien comprobado, que está un poco de relación con los sismos. Y vamos, estamos en un planeta en donde lo único que realmente no puede ser pronosticado son definitivamente los sismos todavía, pero en cuestiones de la atmósfera, téngannos confianza, pero a los meteorólogos, no a los presentadores, no a los que luego dicen, pues es que esto podría suceder. Pues no, a los meteorólogos. Pues muchas gracias, Toño. Te agradezco mucho y bueno, ya tenemos muchos temas más para los cuales hacer más espacios de esto. A nombre de Nosfera TV te agradezco y bueno, este es un hasta pronto. Cuídate mucho. Así lo quise hacer, un hasta pronto, para que mejor lo pongamos así como las películas, ¿no? Continuará. Muchas gracias, Ceci. Cuídate, bye.